Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Alvarado Sánchez y soy estudiante de la licenciatura en Gerontología de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Como ya le había comentado, voy a hacer la aplicación de 4 escalas que son del cuidador. En este caso usted me había comentado que usted es el responsable de su abuelita, que ya es un adulto mayor. Sí. Ok, bueno. La primera escala que le voy a aplicar se llama la escala de Sarit. Esta tiene el objetivo de identificar si usted presenta sobrecarga por la responsabilidad que tiene de cuidar y atender a su adulta mayor. Si tiene alguna duda o alguna inquietud, me la puede hacer saber y la resolvemos. Okay. Este cuestionario consta de 22 preguntas a las cuales usted tiene opción de respuesta, que es nunca, rara vez, algunas veces, bastantes veces o casi siempre. Me va a contestar acorde a lo que usted considere. Ok. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar. Primero le voy a pedir unos datos generales. ¿Cuál es su nombre? José Alfredo Hernández Cepeda. ¿Qué edad tiene? 23. ¿Su escolaridad? Secundaria. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el cuestionario. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita? Nunca, rara vez, casi siempre, algunas veces. Nunca. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted? Nunca, rara vez, algunas veces, bastante veces. No, nunca. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras responsabilidades como su trabajo o la familia? Nunca. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? No, nunca. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? No, nunca. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que usted tiene con otros miembros de la familia? Algunas veces. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? Nunca, algunas veces, rara vez. Algunas veces. ¿Tiene miedo por... Bueno, ¿piensa que su familiar depende de usted? No. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? No, nunca. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a su familiar? No, nunca. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido al cuidado de su familiar? No, nunca. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera negativa por tener que cuidar a su familiar? No. ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido al cuidado de su familiar? Nunca. ¿Piensa que su familiar le considera a usted como la única persona que le puede cuidar? Rara vez. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? Rara vez. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho tiempo más? Rara vez. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar? Nunca.
¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona? No. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar? Nunca. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar? Algunas veces. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? Algunas veces. Mm, Globalmente, ¿qué grado de carga experimenta por el hecho de cuidar a su familiar? ¿Cómo considera que es su carga? Rara vez. No, ¿cómo considera que es su carga? ¿Siente que es mucha carga, mucha responsabilidad o no? No, no mucho. Normal. Permítame tantito. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que usted me contestó, los resultados indican que usted no presenta hasta este momento sobrecarga por la responsabilidad de tener que cuidar a su adulto mayor. Ok. Bueno, a continuación empezaremos aplicando la segunda escala. Esta es la escala de Goldberg. Bueno, su principal objetivo es conocer su estado de ánimo actual y bueno, identificar si ha cambiado por la responsabilidad de cuidar a su familiar. ¿Sí? Ok. Bueno, a continuación yo le voy a hacer una serie de preguntas y usted me va a contestar de acuerdo a si ha presentado alguno de estos síntomas en las últimas 2 semanas. La respuesta sí y no. Le pido que me conteste con toda sinceridad. Ok. Si tiene igual alguna duda o inquietud, me la puede hacer saber. Sí. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? No. ¿Ha estado muy preocupado por algo? No. ¿Se ha sentido muy irritable? Mm, ¿Ha tenido dificultad para relajarse? No. Mm, ¿Se ha sentido con poca energía? Sí. ¿Ha perdido usted el interés por las cosas? No. ¿Se ha sentido usted desesperado o sin esperanza? No. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse? No. ¿Ha perdido peso a causa de falta de apetito? No. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano? Sí. ¿Se ha sentido usted enlentecido? No. ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? No. Permítame tantito. Sí. Bueno, de acuerdo a los resultados obtenidos,
sobre lo que usted me contestó, esta escala me arroja que usted tiene, puede presentar alguna probable depresión. Entonces tenemos que, bueno, es importante poner atención en esto y trabajarlo, porque esto podría reflejarse en que el trabajo con su adulto mayor, bueno, el cuidado con su adulto mayor le esté afectando y a usted le esté generando o le pueda provocar el trastorno de ansiedad, no, de depresión, disculpe. Bueno, a continuación empezaremos con la tercera escala. Esta es es un cuestionario del estilo de afrontamiento del estrés. El objetivo de esta escala es identificar cómo usted enfrenta las situaciones de estrés. Es importante comentarle que aquí no hay respuestas buenas ni malas. Ok. Bueno, comenzaremos. Le explico. Es un cuestionario que consta de 21 preguntas y tiene 5 opciones de respuesta. Las opciones de respuesta son nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente o siempre. Usted me va a contestar acorde a lo que se relacione con usted. Ok. Bueno, es importante que también le comente. Permítame tantito. Sí. Le agradezco, continuamos. Ok. Va a pensar en algunas situaciones muy estresantes y cómo ha actuado ante ellas, sean en los aspectos de su trabajo o ámbito familiar o con su adulto mayor. Ok. Si no le entiende alguna situación, me lo puede hacer saber y se plantea nuevamente. Se convenció de que hiciera lo que hiciera, las cosas siempre le saldrían mal. Nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente o siempre. Nunca. Intentó centrarse en los aspectos positivos del problema. Nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente, siempre. Siempre. Cuando se le venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarse en otras cosas. Nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente, siempre. Frecuentemente. ¿Asistió a la iglesia? No, nunca. ¿Intentó sacar algo positivo del problema? Siempre. ¿Se concentró en el trabajo o en otra actividad para olvidarse del problema? Siempre. Siempre. ¿Estableció un plan de acción y procuró llevarlo a cabo para la solución del problema? Siempre. ¿Se comportó de forma hostil con los demás? Nunca, casi nunca. Algunas veces. ¿Pidió a parientes o amigos que le ayudaran a pensar acerca del problema? Nunca.
¿Acudió a la iglesia para rogar que se solucionara el problema? Nunca. ¿Se sintió indefenso e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación? No, nunca. ¿Agredió a algunas personas? Nunca. ¿Procuró no pensar en el problema? Sí. Algunas veces. ¿Hizo frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas? Siempre. ¿Se dio cuenta de que por sí mismo no podía hacer nada para resolver el problema? Nunca. ¿Experimentó personalmente eso de que no hay mal que por bien no venga? Algunas veces. ¿Pidió a algún amigo o familiar que le indicara cuál sería el mejor camino a seguir? Nunca. ¿Pensó detenidamente los pasos a seguir para enfrentar el problema? Siempre. ¿Procuró que algún familiar o amigo lo escuchara cuando necesitó manifestar sus sentimientos? Nunca. ¿Acudió a la iglesia para poner velas o rezar? Nunca. Permítame tanto. Bueno, de acuerdo a los resultados, me indica que usted maneja está, permítame. Su forma de afrontamiento es la de focalizado en la solución del problema, ya que aquí se obtuvo el puntaje mayor. Este tipo de afrontamiento se caracteriza porque usted busca enfrentar el problema y buscarle soluciones.
Además, el siguiente tipo de afrontamiento es la reevaluación positiva, que en este me salió 10. Este quiere decir que usted siempre igual intenta buscarle el lado positivo a las situaciones estresantes, lo cual podría considerarse algo bueno. ¿Por qué? Porque usted está atendiendo la situación y está viendo el lado positivo de esta situación estresante, sea en su ámbito laboral, familiar o en la atención del cuidado de su adulto mayor. Aquí no tiene mayor problema, no es necesario, no sé, recibir alguna atención especializada, pues no tiene los síntomas o características para recibir otro tipo de atención. Okay. Solo seguir manejando pues este tipo de afrontamiento, ya que se considera uno correcto o bueno. Okay. Bueno, la última escala que le voy a aplicar se llama test del informador. Aquí le voy a pedir que recuerde cómo era hace 5 años su adulto mayor, cómo se comportaba, y quiero que lo compare con cómo se comporta actualmente. Okay. Y bueno, me va a decir si usted identificó algún cambio o en el comportamiento o actitud de su adulto mayor. Le voy a hacer igual una serie de preguntas que están enfocadas en él, en su adulto mayor, y tiene opciones de respuestas. La primera es: ¿ha mejorado mucho? ¿Ha mejorado un poco? ¿Casi sin cambios? ¿Ha empeorado un poco o ha empeorado mucho? Me va a contestar de acuerdo a su percepción de cómo lo observa actualmente a de cómo estaba hace 5 años. ¿Tiene alguna duda? No. Bueno. Su adulto mayor tiene la capacidad para reconocer las caras de sus personas más íntimas, como familiares y amigos. Sí. Bueno, el primero. ¿Ha mejorado? Ajá. ¿Tiene la capacidad para recordar los nombres de estas mismas personas? Sí. Ha mejorado mucho. Recordar las cosas de esas personas, como por ejemplo dónde vive, de qué viven o cuándo es su cumpleaños, ¿lo recuerda ya? Sí. En cuanto a recordar cosas que han ocurrido recientemente en los últimos 2 o 3 meses, como noticias, cosas suyas o de sus familiares. Sí, ha mejorado mucho. Recordar lo que habló en una conversación unos días antes. Tiene la capacidad de recordar. Sí, lo recuerdo muy bien. Olvidar lo que se ha dicho unos minutos antes, pararse a la mitad de una frase y no saber lo que iba a decir o repetir lo que había dicho antes. No. ¿Sin cambios? Sin cambios. ¿Sería? Recordar su propia dirección o número de teléfono. Sí. Recordar la fecha en que vive. Sí. Igual sí. Conocer el sitio exacto de los armarios de su casa y dónde se guardan las cosas. Sí. Ha mejorado mucho. Sí.
Sí, ha mejorado mucho. Saber dónde pone una cosa que se ha encontrado. Saber dónde se pone una cosa que se ha encontrado descolocada. Ha mejorado mucho. Adaptarse a la situación cuando su rutina diaria se ve alterada, como por ejemplo ir de visitas o ir a alguna celebración o irse de vacaciones. O sea, se adapta a la situación Sí, inesperada. ¿Ha mejorado Sí, ha mejorado mucho mucho. o ha empeorado? No, sí ha mejorado. Saber manejar los aparatos de la casa como el teléfono, coche, lavadora, máquina de Para coser. coser. Sí, ha mejorado mucho. Capacidad para aprender a manejar un aparato nuevo como la lavadora, un tocadiscos, un radio, una secadora de pelo. Sí, ha mejorado mucho. Recordar las cosas que han sucedido recientemente, todas las cosas en general. ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado mucho. Aprender cosas nuevas. Ha mejorado mucho. Capacidad para recordar cosas que ocurrieron o que aprendió cuando era joven. Ha mejorado mucho eso. Ha mejorado mucho, Pues ha sin mejorado cambios. un poco, sin cambios. Sin cambios. Comprender el significado de palabras poco corrientes, por ejemplo, del periódico, la televisión o la conversación. Ha mejorado mucho ahí. Entender artículos de periódicos o de revistas en las que está interesado. Ha mejorado mucho. Seguir una historia del libro, la prensa, el cine, la radio o la televisión. Ha mejorado mucho. Redactar cartas a parientes o amigos o cartas de negocios. No. Ha mejorado mucho, ha mejorado un poco, casi sin cambios, ha empeorado un poco, ha empeorado mucho. Casi sin cambios. Recordar gentes y hechos históricos del pasado, como por ejemplo la guerra civil, etcétera, hechos históricos pasados. Un poco, ha mejorado un poco. Tomar decisiones tanto en cuestiones cotidianas, como por ejemplo qué comida preparar, con qué ropa vestirse. Ha mejorado mucho. Manejar asuntos financieros como cobrar su pensión, pagar la renta o los impuestos, tratar con el banco. Un poco ha mejorado. Poco. Manejar dinero para la compra, cuánto dinero da, calcular el cambio. Ha mejorado mucho. Manejar otros problemas aritméticos cotidianos, como por ejemplo el tiempo en que visita o la visitan algunos parientes, cuánta comida compra y prepara. Sí, ha mejorado mucho. ¿Cree que su inteligencia en general ha cambiado algo durante los últimos 10 años? Casi sin cambios. Permítame tantito. Sí.
de acuerdo a los resultados, podemos identificar que su adulto mayor hasta este momento, según su percepción, no presenta deterioro cognitivo. No presenta deterioro cognitivo y eso se puede decir que es bueno para él, para su salud mental y para poder seguir desarrollándose tanto con sus familiares, amigos y su sociedad sin ningún problema. ¿Tiene alguna duda? No. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Le agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Gracias a ti. Y nuevamente gracias. De nada.